Señoras y señores, ¿cómo están? Les doy la bienvenida en este nuevo podcast. Estamos estrenando esta sección de nuestro canal Promueve tu página. Tengo la idea, espero que me apoyen y obviamente que espero que me dejen sus comentarios positivos o negativos, que se debe mejorar. La verdad soy nuevo en esto y pues espero que les guste. Lo hago con todo el cariño del mundo y con toda la mejor intención. Este es nuestro primer capítulo de este podcast, que espero que sean muchísimos más de Promueve tu página. En este momento he estado revisando las redes sociales, mi Twitter, Facebook, aquí en YouTube, mi Instagram. Muchos quieren aumentar su audiencia en Facebook. Entonces, lo que quiero hablar en el día de hoy en este podcast es cómo crear una comunidad, cómo crear una audiencia y que obviamente pues tengas altas conversiones en esa audiencia, ya sea si quieres llevar visitas a un blog o una página web, o si vendes algún tipo de productos, o si tienes una tienda virtual. Eso es lo que quiero darte una información desde mi experiencia. Pues tienes la tarea de investigar más. De pronto me quedo corto de información. No sabría decirte, no soy un experto. Te voy a hablar desde mi experiencia. Y lo primero que les vengo a recomendar es que ustedes lo primero que tienen que hacer es ofrecer a su público lo que ellos quieren. Ese es el error de muchas personas, ya sea en Facebook o creando una página web o un blog, que muchas personas lo primero que hacen es que crean un buen contenido, pero a veces la audiencia no los lee porque el contenido que están creando no les interesa a ellos. Lo mismo pasa en el posicionamiento de una página web, de un blog. A veces lo investigamos, lo hacemos bonito, lo hacemos todo, pero a veces no posicionamos por eso, porque a veces nadie está buscando ese contenido. Si ofreces a tu público lo que quiere, estoy seguro que conseguirás muchas más visitas, aumentarás tus niveles de participación a través de los comentarios, de los likes y de las comparticiones. Es importante que publiques el tipo de contenido adecuado en Facebook. Debes tener en cuenta que compites con muchos otros contenidos en las noticias de tu audiencia y compites con muchísimas más personas, no solo en tu país, sino en todo el mundo. Tienes que identificar a tu público objetivo. Cuanto más conozcas a tu público en Facebook, mejores resultados podrás obtener. Empieza por crear un personaje que describa a tu público ideal. Puedes crear un buen personaje haciéndote las siguientes preguntas. Estas preguntas pues las creé yo y esa es la que siempre me hice para crear una buena audiencia en Facebook. Tienes que verificar por lo menos cuál es su sexo, cuál es su rango de edad, dónde se encuentran, cuáles son sus intereses, qué nivel de ingresos tienen. Puedes buscar en internet algunos buenos recursos para crear un personaje del cliente ideal, de esa persona que tú quieres llevar a tu sitio web, a tu blog. Tienes que tomar mucho, pero mucho tiempo para hacer todas estas investigaciones, pues llevan mucho tiempo, la verdad que sí.
pero los resultados son muy, muy, muy buenos. Otra de las cosas que tienes que identificar en tu público es qué problemas tienen ellos. Cuando sepas qué problemas tiene tu audiencia, podrás planificar todos tus contenidos en Facebook de forma que abordes todas esas cuestiones. De este modo te percibirán como un experto en tu nicho y será más probable que investigues más a fondo visitando a tu web, visitando tu Facebook, tu biografía, otras redes sociales que tengas. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Si estás en el nicho de ganar dinero online, piensa en los problemas que la gente quiere resolver. Por ejemplo, cómo pueden ganar más comisiones, cómo pueden conseguir más tráfico para sus ofertas, cómo pueden clasificar su sitio en Google, por ejemplo, qué más, qué modelo de negocio online deberían utilizar, qué alojamiento web es el mejor. Siempre, 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 nunca olviden esto, que siempre hay problemas en todos los nichos. Y esa es como la idea de todos nosotros, los que nos gusta esto, que hay que siempre pensar en resolverle problemas a las personas. Y eso es como todo, o sea, cuando puedas resolver los problemas de tu audiencia, ten la plena seguridad que ellos te amarán por siempre. Siempre, siempre te amarán. Otra de las cosas que tienes que investigar a tu audiencia es qué tipo de contenido les gusta. Por ejemplo, si llevas un tiempo usando Facebook, puedes entrar en Facebook Insight y ver cuáles de tus publicaciones fueron las más populares. Examina estas publicaciones pero con total detenimiento. Ahí puedes identificar por qué fueron un éxito entre tu audiencia. A continuación, o sea, puedes utilizar esta información para dar forma a tus futuras publicaciones en Facebook. No es una buena idea publicar siempre los mismos temas, ya que tu público podría perder rápidamente el interés. Solo tienes que averiguar el formato y tienes que averiguar otros detalles de las publicaciones ganadoras y volver a utilizar esta misma fórmula. Si no tienes un historial de publicaciones, también puedes recurrir a los grupos de Facebook. Ahí también puedes averiguar qué publicaciones son populares entre tu audiencia. Esto es más fácil de ver a partir del número de comentarios, el número de likes y las comparticiones que tiene una publicación. Y eso te dará pie para que planifiques tu contenido. Una vez que tu audiencia comience a consumir tu contenido, querrá más y más de él, por lo que debes tratar de publicar con regularidad para no decepcionarla. Sigue un calendario de publicaciones para que tu audiencia sepa cuándo esperar tu próxima publicación. Ahí también para tener una buena comunidad, también tienes que buscar cómo tener tráfico gratuito de los grupos de Facebook. Tienes que unirte a grupos en Facebook. Los grupos de Facebook son una excelente manera de generar tráfico gratuito. Solo tienes que saber qué hacer y qué no hacer. Independientemente del nicho en que te muevas, es probable que haya varios grupos de Facebook relacionados con él. Al participar en estos grupos, o sea, también puedes hacer crecer tu audiencia. Tienes que identificar los grupos adecuados. Para encontrar grupos relacionados con tu nicho, todo lo que tienes que hacer es utilizar el buscador de Facebook. Primero piensa en las palabras clave que mejor describan tu nicho. Por ejemplo, si estás en el sector de pérdida de peso, puedes pensar en, por ejemplo, pérdida de peso, quemar grasa, dieta, nutrición, ejercicio, programas de dieta, etcétera, etcétera, etcétera. Un ejemplo de ello podría ser
Pérdida de peso para mujeres, por ejemplo. Pérdida de peso para hombres mayores de 50. Pérdida de grasa abdominal, por ejemplo. Siempre tienes que hacer todos esos deberes y piensa en todas las palabras claves que puedas sobre tu nicho. Pero sobre todo también tienes que buscar grupos que sean muy activos. O sea, obviamente que no vas a querer unirte a un grupo que esté muerto, ya que será una total pérdida de tiempo. Así que busca grupos activos que tengan muchos miembros. A veces tendrás que solicitar la adhesión a un grupo para ver lo que realmente ocurre. Cuando aparezcan los resultados de la búsqueda, intenta siempre identificar entre 5 y 10 buenos grupos y solicita unirte a todos ellos. Los mejores grupos, les doy un consejo, que los mejores grupos siempre son los cerrados. Debes evitar completamente los grupos abiertos, ya que si ustedes se dan cuenta y lo pueden analizar, siempre la mayoría de los grupos abiertos siempre suelen recibir mucho spam. Y una vez que te hayas hecho miembro de esos grupos, echa un vistazo al grupo a ver si es activo. Obviamente que tienes que asegurarte de leer las normas del grupo antes de pasar tiempo en él. Tú sabes que cada administrador de grupo, cada dueño de grupo siempre tiene sus normas y sus condiciones. Cuando entras a esos grupos, lo primero que tienes que hacer es proporcionar valor. No te lances a lanzar mensajes promocionales cuando te unes por primera vez a un grupo. Los miembros obviamente van a pensar que tú eres un spammer y te expulsarán rapidito. Siempre lo primero que tienes que hacer cuando ingresas a un grupo, tienes que hacer una presentación. Explícale a la gente quién eres y qué representas. Puedes hablarle de tu página de Facebook, de tu sitio web, en un post. Es muy probable que muchos de los miembros del grupo respondan a tu post de presentación y te den la bienvenida al grupo. Asegura siempre y saca un buen tiempo para eso, porque tienes que agradecerles todos sus comentarios. La interacción en los comentarios es muy importante. Y siempre en los grupos siempre tienen como sus días de promoción. Se trata por lo menos por ejemplo, de días especiales en los que puedes promocionar abiertamente tu negocio y tus ofertas a otros miembros del grupo. Ya sea en el caso de que tú, por ejemplo, manejes una tienda virtual o vendas productos. En caso tal de no ser así, por lo general los grupos tienen sus reglas. A veces hay veces que colocan reglas que solamente puedes publicar los lunes, los miércoles, los viernes, en ese sentido. Si por ejemplo, si te has unido a varios grupos, te recomiendo que anotes todos esos días. Un calendario, en una hoja de cálculo, ya sea en el celular o en el computador. Tienes que llevar una organización de todo. También algo que recomiendo también es reutilizar el contenido existente. Tienes que hacer publicaciones también en otros días, ya que, a veces ya que no se apreciará si solo estás activo en esos días de promoción, como te lo acabo de explicar anteriormente. Así que puedes utilizar el contenido que ya hayas publicado en tu sitio web y que aporte valor al grupo. Hacer publicaciones de valor aumentará tu credibilidad e influencia dentro del grupo. ¿Quieres que otros miembros te vean como una autoridad en el nicho? De este modo consultarán tu página en Facebook, tu sitio web para saber más sobre de ti. Así que bueno, mi gente, eso es todo lo que quería decirles. Si ustedes creen que faltó algo o tienen alguna duda, pues dejen los comentarios en la caja de comentarios, para que la redundancia.
Ahí estaré respondiendo todos los comentarios. Ya con esta me despido. Espero que estén todos muy bien. Y dejen sus blogs en la caja en comentarios. Estaré visitándolos. Ya saben que estaré dándoles publicidad aquí por el canal. Los estaré revisando en vivo. Y así entre todos nos damos a conocer, ¿vale? Espero que estén muy bien. Que Dios los bendiga a todos. Cuídense.